Muy buenas tardes, ¿cómo les va? En esta oportunidad quería hablar de un tema muy importante, quería compartir con ustedes, que es el tema del léxico, el tema de las palabras o el vocabulario que manejamos y que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. La importancia de tener un rico vocabulario, ¿no? De enriquecerlo día a día. Cómo se forma a lo largo de nuestra vida y cómo hacemos actualmente para incorporar nuevo vocabulario y hacerlo propio. Bueno, se empieza a formar este vocabulario a través de la escuela formal, la primaria, la secundaria y la universidad. Los lexicógrafos, que son los especialistas en léxico, los que estudian la palabra, dicen que al terminar la escuela primaria uno debería conocer unas 2000 palabras de las 200.000 palabras que tiene nuestro idioma. Al terminar la secundaria debería conocer unas 12.000 palabras y al terminar la universidad unas 24.000 palabras. Una vez que pasamos esta educación formal, ya depende de nosotros incorporar palabras a voluntad para seguir enriqueciendo nuestro vocabulario. Que hay técnicas para hacerlas, para incorporar nuevas palabras, pero ya las vamos a ver. ¿Qué es lo importante? Lo importante de tener un rico vocabulario. Primero, recuerdan que hablamos de esto del proceso de comunicación, que teníamos un código común, que en nuestro caso podríamos decir que era el idioma. Hay otros códigos comunes, pero habíamos visto el tema del idioma, donde nosotros teníamos una idea, codificábamos un mensaje con las herramientas que teníamos, ¿no? con este código común que es el idioma, y elaborábamos una frase y la emitíamos. Bueno, a la hora de codificar el mensaje, si yo tengo 100 palabras para elaborar una frase, lo elaboro con esas 100 palabras. Ahora, si yo tengo 300 o 400 palabras para poder elaborar una frase en base a mi idea o mi pensamiento, me va a ser mucho más fácil, tengo más recursos. Entonces, lo importante de tener un rico vocabulario es que podemos expresar con mayor facilidad nuestras ideas y podemos comprender con mayor facilidad las ideas de los demás. Y esto nos pone en una posición diferente al que maneja un vocabulario o al que tiene un vocabulario más pobre. Nos posiciona de otra forma en esta sociedad. No solamente porque nos permite avanzar en el sistema escolar, sino que nos permite vincularnos mejor en la sociedad. Se han hecho algunos estudios con respecto a la educación formal obligatoria en determinadas etapas. Por ejemplo, en la primaria, vamos a poner un ejemplo en el 4º grado o en el 5º grado, donde se evaluaba a los alumnos que tenían buenas notas y a los alumnos que tenían peores notas. Y bueno, y ahí se notaba una diferencia de léxico, de palabras, importante. Pero lo que se destacaba de este estudio es que quien tenía un léxico superior al otro, avanzaba, no solamente que avanzaba mejor en sus estudios, sino que esta persona, al que más le costaba adquirir un vocabulario, se iba quedando, y que con el correr del tiempo, ya entrando en la escuela, en la secundaria o en la misma universidad, esa brecha se iba haciendo mucho más grande. Y acá es donde se empezaba a hablar de no solamente de la frustración del estudiante, la deserción escolar, el cuestionamiento del sistema y una serie de cosas que ya conocemos, que termina perjudicando a esta persona que no tiene esa adquisición de palabras que sí maneja la otra persona. Y esto, bueno, hay muchos factores por los cuales se da esto, que fundamentalmente son socioculturales. Otros estudios que se han hecho con respecto a estas personas que manejan un vocabulario amplio, se dice que a la hora de leer un texto, por ejemplo, y si esta persona conoce el 90% del texto, ese 10% restante
puede inferirlo, puede deducirlo del mismo contexto. Por el contrario, a la persona que más le cuesta, o que tiene menos conocimientos de la palabra del texto, por ejemplo, un 80% o un 60% o cuanto menos tiene, entendemos que más le va a costar entender el texto. ¿Por qué? Porque no va a lograr inferir o deducir las palabras que no conoce, sino que va a tener que recurrir a factores externos como los buscadores Google, por ejemplo, y buscar la definición de la palabra o el diccionario. Y eso genera un desgaste extra que lleva inevitablemente a la frustración y a la deserción escolar, esto que veníamos hablando. Entonces, esa es una ventaja que tiene quien tiene un vocabulario enriquecido o que está por encima de otra persona, digamos, corre con una ventaja con respecto a la otra persona que tiene un vocabulario más pobre. Esto es lo importante, ¿no? De enriquecer el vocabulario nuestro. También surge de otros estudios que una vez terminada la educación formal, que es donde nosotros realmente adquirimos vocabulario de forma obligatoria, podríamos decir, como ya no sería obligatorio una vez terminada la educación, ya depende pura y exclusivamente de nosotros adquirir un vocabulario. Y acá viene la parte esta donde nosotros ejercitamos para adquirirlos, para adquirir nuevo vocabulario, enriquecer nuestro vocabulario. Y dicen que se puede adquirir vocabulario desde el punto de vista o desde una forma directa o desde una forma indirecta. La forma directa de adquirir nuevo vocabulario es agarrar un diccionario o buscar palabras desconocidas, entender su significado y empezar a incluirlas en nuestra comunicación, en nuestro vocabulario, ¿sí? Si yo tomo una palabra, entiendo su significado y bueno, cuando a la hora de emitir un mensajito de texto, tengo que tratar de incorporar esa palabra en ese mensaje de texto. Si yo elaboro un discurso, tengo que incorporar esa palabra en el discurso. Si yo me comunico con alguna persona, tengo que tratar de usar esa palabra en la comunicación. Y de esa forma nosotros enriquecemos nuestro vocabulario de forma directa. Dicen que de otra forma, si yo no utilizo esas palabras, no las hago propias, ¿sí? Si yo únicamente busco el significado de una palabra porque es difícil o porque es linda, difícilmente quede incorporada en mí, la pueda empezar a utilizar en mi comunicación. Bueno, esa sería la forma directa. La forma indirecta de adquirir vocabulario es a través de la lectura, por ejemplo. Ya dijimos que si uno conocía un porcentaje elevado del texto, infería las palabras que no conocía, y si conocía pocas palabras, era más difícil y tenía que recurrir a factores externos. Bueno, en ambos casos, si uno se dedica a la lectura, va incorporando palabras por deducción o por recurrir a estos factores externos. Entonces, ese es un método indirecto. Hay otros métodos indirectos que también utilizamos, por ejemplo, a la hora de escuchar música. Yo escucho música, voy, a medida que conozco palabras de la canción, puedo ir deduciendo cuáles son las palabras que vienen y nos permiten a nosotros ir cantando la canción. Entonces, con respecto a lo que es la lectura y lo que es el tema de la música o las canciones, que incorporamos palabras de forma indirecta, lo ideal es que tenga una forma, un proceso ascendente, ¿sí? Que yo vaya leyendo textos de menor a mayor complejidad. No quiere decir que uno se eleve y tenga que leer únicamente textos complejos para incorporar el vocabulario nuevo, no. Puede volver y leer un texto fácil en algún momento con una finalidad de esparcimiento, pero a la hora de enriquecer mi vocabulario tengo que ir ascendiendo. Lo mismo pasa con las canciones. Si yo escucho una canción que tiene palabras que ya conozco, bueno, tendría que ir a escuchar canciones que tengan palabras desconocidas. Y de esa forma yo voy enriqueciendo mi vocabulario. Otra forma indirecta es con las personas que yo me relaciono.
Si yo me relaciono con personas cultas o que manejan un vocabulario más amplio que el mío, ya sea en el trabajo o en lugares de esparcimiento o cualquier otro tipo de actividad, yo voy tomando esas palabras de esta persona y las voy haciendo mía, ¿no? Esta interacción que voy teniendo con ellas me va enriqueciendo a mí. Así que es una forma también indirecta de adquirir vocabulario. Eso, digamos, sería cómo voy adquiriendo vocabulario y bueno, hay algunos ejercicios que ya lo vamos a ver en el próximo videito para poner en práctica y empezar a enriquecer nuestro vocabulario. Entonces, sacamos en limpio de que primero que nuestro vocabulario o nuestro idioma tiene unas 200.000 palabras, que enriquecemos el vocabulario fundamentalmente en periodo escolar, donde es obligatoria la educación, que después de esta educación obligatoria lo hacemos a voluntad y tenemos estas formas directas o indirectas, que lo importante de tener un rico vocabulario nos permite a nosotros expresar nuestras ideas con mayor claridad y facilidad y entender las ideas de los demás, que nos pone en ventaja sobre las personas que tienen un vocabulario más pobre, nos permite movernos mejor en la sociedad, tener mejores relaciones. Sería una habilidad social, ¿no? Esto de tener un rico vocabulario. Y nos diferenciamos y nos pone en mejor posición a la hora de los estudios, ¿no? Nos permite terminar nuestras carreras con menor dificultad que si tuviésemos un vocabulario más pobre. Bueno, este tema es a pedido de algunos de los alumnos. Espero que les sirva. Es un tema muy lindo y bueno, espero también sus comentarios y en el próximo video veremos algunos ejercicios para enriquecer nuestro vocabulario. Hasta la próxima.